Hola, muy buenos días. Mi nombre es Julio Maroto, trabajo en el Centro Tecnológico del Mar de Vigo. Mi papel en esta sesión va a ser la de dinamizar, moderar e introducir a los ponentes que van a intervenir. Dicho esto, tengo que empezar con unas palabras de agradecimiento a ciertas personas y entidades. En primer término, a AGAPA, la Agencia Andaluza de Agricultura y Pesca, más o menos creo que es así lo que significa AGAPA, por haber dado la oportunidad a CEDMAR de participar en este evento, organizando 3 de las sesiones de las que consta este foro internacional. En segundo término, agradecer a todos los presentes en la sala y también a aquellos que están conectados vía streaming, deciros que sois un colectivo hoy muy amplio que alcanza las 95 personas de todos los puntos de España, lo cual habla muy a favor de que esta temática que vamos a desarrollar suscita mucho interés. Y en tercer término quería dar las gracias, como hago siempre, a los ponentes. Los ponentes son los sacrificados y nadie lo advierte. Vienen a nosotros cuando los llamamos de forma altruista, solamente les cubrimos los gastos, pero ellos sacrifican al menos 3 jornadas de trabajo. Venir aquí, volver a sus lugares de origen y el día intermedio para participar en el evento. Adicionalmente, comparten con nosotros su experiencia y conocimientos. Y, por último, dedican un tiempo también a hacer unas magníficas presentaciones. Y todo ello, pues, a cambio de una cena, cada que los invitamos. Entonces, muchísimas gracias porque sois la salsa de estas jornadas. Sin vosotros, obviamente, no existirían estos eventos. Una muy breve introducción. Simplemente decir que esta sesión, este foro internacional, se desarrolla al amparo del proyecto de acrónimo Atlazul. Es un proyecto del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza Portugal-España. Como todos los proyectos POCTEC, lo que subyace en ellos es la posibilidad de fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre empresas y grupos de investigación aposentados en ambos países. En concreto, en este proyecto, es un proyecto modalidad plurirregional en donde participan Andalucía, Algarve, Alentejo y Galicia. La temática de hoy, pues todos los que estáis escuchándonos por streaming y presentes en la sala saben mucho más que yo del tema, pero bueno, en esencia, la acuicultura es una alternativa a la pesca tradicional salvaje que está estancada. Las pesquerías están en declive o muy estancadas, pero tiene un cuello de botella que es el del aprovisionamiento de materias primas para hacer los piensos con los que alimentar el cultivo de peces, ¿no? Ya en los últimos años pues, se ha fomentado el uso de proteína de origen vegetal y más recientemente, aunque no tanto, pues se valora mucho la posibilidad de introducir ingredientes en base a biomasa procedente del cultivo de microalgas y macroalgas, lo cual no está exento de ciertas dificultades, como vamos a ver a continuación. Y también vamos a abordar el tema de los probióticos como alternativa al uso de antibióticos y otros elementos para lograr, digamos, el buen estado de salud de los peces. No me alargo más, simplemente ahora vamos a dar paso a nuestro primer ponente que tengo a mi izquierda. Él es Wilson Pinto. Voy a leer una breve reseña de cada uno de los intervinientes. Wilson Pinto es licenciado en Biología Marina y Pescas por la Universidad de Algarve y doctor en Acuicultura, especialidad en Nutrición, ambos también por la Universidad. Es investigador y ostenta el puesto de gerente de proyectos y productos en Sparos desde el año 2012. Sparos, que sepáis, para aquellos que no os suene, es una muy importante empresa portuguesa de alcance internacional en la actividad de fabricación de piensos para acuicultura. Ha participado como investigador en varios proyectos nacionales, utilizando macro y microalgas en la formulación y desarrollo de alimentos funcionales para larvas y juveniles de organismos acuáticos producidos en acuicultura.
Adicionalmente, pues tiene ya publicados más de 20 artículos científicos revisados por pares, así como capítulos en libros y artículos técnicos en revistas especializadas en acuicultura. Y sin más, le cedo la palabra a Wilson. Yo me voy a quitar de aquí porque si no voy a tapar la pantalla y eso indudablemente no debe suceder. Muchísimas gracias. Muy buen día. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer la posibilidad de estar aquí presente y la invitación hecha a SPAS para hablar un poco de los retos de la formación, de la optimización de alimentos para la acuicultura relativamente a macroalgas. Bueno, Julio ha sido muy amable y me ha hecho una presentación. No hay muchas novedades. Entonces, soy licenciado en Biología Marina y Pescas, doctora de Nutrición y Acuicultura y trabajo hace más de 15 años en nutrición de peces y de animales subacuáticos. Hace como unos 10 años estoy en SPAR. Os voy a explicar después qué es. Y las funciones que yo desarrollo están de la presentación de proyectos y la gestión de proyectos, el diseño y ensayos experimentales, la formación de alimentos y esto también en la parte de las micro y macroalgas que hemos abordado mucho en los últimos años, y hago también la gestión de producto Zebra Feed, que es un alimento patronizado para pez cebra, que es el modelo más usado en investigación biomédica, y es un alimento que hemos distribuido a nivel global. Para los que no conocéis, Sparos es una empresa situada en el sur de Portugal, en Olhão, cuyo objetivo es desarrollar productos innovadores en cuanto a la nutrición de peces y gambas. La idea es hacer la conexión entre el sector académico y el medio industrial. Os voy a enseñar después, pero para que os hagáis una idea, tenemos una fábrica piloto que produce cerca de 80-100 kilos a la hora. Esto es una escala piloto, es decir, no tenemos una gran escala con fábricas que producen 35-50 toneladas a la hora. Y esto es muy positivo para nosotros, porque nos permite en cada paso de los procesos tecnológicos conseguir una optimización, porque es un sistema abierto y nosotros podemos intervenir en cada uno de los pasos de la tecnología para proceder a la optimización de acuerdo con la formulación que tenemos en la producción. Como unidades de negocios de SPAS tenemos servicios de investigación. O sea, es una empresa de investigación contratada y hacemos ensayos en vivo, producimos alimentos customizados. O sea, la idea no es producir alimentos en gran escala, sino alimentos de acuerdo con las especificaciones del cliente o que permitan mercados nicho, donde haya retos que haya que resolver. Tenemos nuestros datos, nuestros productos comerciales. El primer alimento comercial que tenemos se lanzó en el 2015. Y entonces hemos pasado 7 años a hacer servicios, prestar servicios a terceras empresas o entidades. Y hemos pensado que estamos demasiado dependientes de una voluntad externa y hemos empezado a lanzar nuestros propios productos. Por ejemplo, el Zebra Feed, pero también elementos para en los cuales estoy bastante involucrado. Tenemos herramientas nutricionales y donde hay software de predicción de crecimiento de peces o varias especies de peces de acuerdo con la formación de alimentos, tablas de alimentación customizadas
Y esto es más o menos lo que hace Sparrows. En cuanto a elementos diferenciadores, tenemos esa fábrica piloto. Es un sistema abierto que nos permite intervenir directamente en la extrusión y en el molido, y está todo muy abierto en cuanto a lo que sucede en las grandes fábricas. Tenemos muchos ingredientes muchos ingredientes en pocas cantidades, y en cambio en las fábricas hay muy pocos ingredientes en grandes cantidades. Entonces, en esta fábrica piloto tenemos partenariados con entidades, sobre todo portuguesas, universidades y otras empresas, y también IPMA, donde podemos hacer ensayos bajo nuestra supervisión y de forma bastante controlada, donde podemos testar los alimentos que producimos. Bueno, mi papel aquí hoy es hablar de los retos en la formulación y optimización de alimentos para la acuicultura. Y quería hablar un poco de la metodología y de casos de éxito. Y no solamente ese, sino voy a hacer un poquito de abogado del diablo y contextualizando más en los probióticos y los micro y macroalgas. Entonces, en cuanto a los probióticos, pero lo primero que os quería hablar es que cuando nosotros estamos desarrollando un alimento para determinadas especies en determinado estado de desarrollo, el concepto nutricional Sparrows tiene tres grandes ejes: el de requisitos nutricionales, y sabemos que las formulaciones van a variar de acuerdo con las especies y con el estado de desarrollo; la utilización de ingredientes premium, donde podemos insertar las micro y macroalgas. Aquí hay que tener en cuenta no solamente la forma cómo esos ingredientes se utilizan, pero también cómo son absorbidos por el intestino de los peces. Y aquí hay una componente muy importante, que es la parte del coste. O sea, tenemos que hacer una formulación a determinado coste y después intentar adaptar la tecnología que vamos a producir para mantener una óptima calidad del agua. Y la idea es unir los tres ejes y garantizar que todo se está cumpliendo. Yo no sé si todos estáis familiarizados con la parte más tecnológica de producción de alimentos, pero básicamente existe una formulación que es nuestra receta, y que esto tiene más que ver con microdietas que con dietas para juveniles, porque tiene una parte final que rompe el cribado. Pero tenemos primero una parte de molido, después muy fina de los ingredientes, se les mezcla y después van a la parte de extrusión. Para los que no conocéis, más o menos como si fuera una máquina de hacer pasta muy tecnológica y mucho más avanzada, ¿de acuerdo? De ahí salen nuestras pellets que se secan. Y si queremos pasar a la parte más de larvas, tenemos también la ruptura del cribado, y si lo queremos hacer directamente, pues lo podemos hacer en vacío. Aquí es importante decir que la parte de extrusión, como el secado, normalmente necesitan un aumento de temperatura muy grande. Eso lo voy a abordar más tarde. Estoy seguro de que los demás oradores van a hablar mucho mejor que yo de los probióticos, pero quería hacer una introducción, y aquí hay algo importante: es que los probióticos son microorganismos vivos. Pueden ser bacterias, levaduras, y lo que tiene que tener un efecto en la salud de los organismos. Colonizan la mucosa intestinal y compiten con otros organismos patógenos, pero también a través de la síntesis de sustancias benéficas como bacteriostáticas, que impiden el crecimiento de bacterias patógenas, o vitaminas de complejo B, pero existen también en una fase muy precoz de investigación. Es decir, lo que sabemos hoy en día
es muy poco respecto o en comparación con lo que sabemos en otras áreas. Y por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer un alimento con probiótico, sabemos que ese probiótico va a tener que enfrentarse a un aumento de temperatura, tanto en la parte de extrusión como en la parte de secado. Y por otra parte, lo que sí sabemos es que siendo organismos vivos, probablemente tendremos que tener una línea de producción separada en cuanto a nuestros productos comerciales, a no ser que este sea ya nuestro producto comercial final y que sea el único que vamos a producir en esa línea. Existen formas de garantizar que el probiótico va a sobrevivir a este proceso tecnológico, y uno de ellos es que en vez de extrusionar a altas temperaturas, hacer una extrusión a bajas temperaturas. La formulación va a ser diferente. En este caso, en altas temperaturas tenemos una componente muy grande que expande, mientras que aquí esa componente de amido exista. Entonces, superviviendo a la extrusión a bajas temperaturas, tendrá solamente que pasar por un paso que es el paso de secado. Y nuestra experiencia a nivel de en cuanto a probióticos, que en cierto modo es muy limitada en cuanto a lo que ya hemos hecho en otros como insectos o algas, pero nuestra experiencia es que tenemos dos opciones: o secamos muy rápido a altas temperaturas, o secamos muy lentamente a bajas temperaturas. Y al contrario de lo que se pueda esperar, los resultados obtenidos con el secado rápido son más positivos que un secado más lento. O sea, el secado más lento tendrá un efecto más detrimental en los probióticos que el secado rápido. Otra posibilidad para hacer contenidos probióticos es la parte de absorción. Y aquí tenemos varias tecnologías, por ejemplo, la atomización, que es un proceso que todos conocéis, que es tener el probiótico en líquido, hacer una aspersión para una cámara de secado, un secado rápido y después una recogida en un recipiente. La diferencia entre este y el spray de chilling es que en el spray chilling, en vez de estar calentar para hacer el secado, lo hacemos en una cámara fría. Hay una limitación grande en este contexto, que es que generalmente los binders que tenemos en un contexto de spray chilling son ácidos grasos saturados, o sea, pueden ser sólidos a temperatura ambiente. Y esto podrá comprometer más tarde el microencapsulado que estamos produciendo. Este es más o menos el contexto. Después vamos a pasar a la parte más tecnológica, que es la microencapsulación, fluid bed coating. Y aquí tenemos nuestro probiótico circulando en una cámara, que tiene un espesor abajo, y hacemos un secado lento y también con coating que permita al probiótico estar preservado dentro de una determinada partícula. Hay un caso, una parte muy importante aquí, que es el escenario legal de los probióticos en cuanto a la utilización de alimentos para la acuicultura. Solo hay un probiótico aprobado en la Unión Europea. Probablemente la mayor parte de la gente esto no lo desconoce. Y está documentado por reducción de malformaciones esqueléticas en larvas y postlarvas. Generalmente evitamos trabajar con esto porque luego la regulación legal del probiótico en cuanto a su regularización en la acuicultura es muy laboriosa, y la aprobación por la EFSA es muy complicada. Entonces, nuestra experiencia en probióticos ya la hemos hecho para terceros, pero nuestra experiencia es todavía algo limitada. En cuanto a las algas,
es lo opuesto. Es decir, si vamos al catálogo de materias primas para alimentación animal, podemos ver que hay diversos tipos de materias primas que se pueden utilizar. Esto es la reglamentación de la Unión Europea. Y entonces podemos tener algas secas, los aceites de las algas, extractos. Aquí la regulación legal es mucho más favorable para su utilización hoy en día. Bueno, como los probióticos, los demás oradores darán más información en este contexto, pero las algas son ingredientes muy interesantes porque tienen no solamente aminoácidos, sino también ácidos grasos, y desde el punto de vista nutricional es importante, pero sobre todo por su componente en pigmentos, en fenoles, polisacáridos, vitaminas y minerales que pueden dar un contexto funcional a la dieta más que funcional. Bien, entonces estos últimos que he hablado tienen un potencial para tener capacidad antioxidante, antiinflamatoria, inmunoestimulante, etc. En cuanto al proceso de extrusión y de línea de producción, puedo decir que al contrario de lo que hemos visto en los probióticos, donde se pueden haber algunas dificultades, si utilizamos macroalgas, la estabilidad de la partícula producida es superior a cuando no lo usamos. Y esto se debe a su fracción de hidratos de carbono que permite una mayor conexión entre los diversos ingredientes. Y eso tendrá también un impacto en la estabilidad del pellet. Como os dije al inicio, voy a actuar un poco como abogado del diablo y os voy a mostrar que el valor nutricional de las algas no es muy elevado en cuanto respecto a otros ingredientes que podamos usar en el día a día. Y estoy hablando sobre todo de unidad de proteína versus coste. Aquí tenemos varias especies de algas. Y vemos que tenemos la espirulina, por ejemplo, que llega a los 70% de proteína, pero luego hay otras que tienen 40, 50 y a veces 30. Y entonces para una utilización como biomasa en amplia escala, al final lo dificulta. Y esto por un motivo muy sencillo, que es el coste que tenemos en la parte de microalgas. Es decir, si tengo una materia prima que me cuesta varias decenas o centenares, perdón, el coste por gramo de proteína es bastante elevado. Entonces, excepto en el caso de la espirulina, pero esto tiene un contexto diferente porque es una alga filamentosa. Y nosotros, al estar adicionando, añadiendo a coste tan alto, vamos a la fase inicial de los desarrollos de los peces, que son las más complicadas, donde podemos tener un alimento con un coste más elevado. El problema aquí es que la estabilidad también disminuye, entonces tener una alga filamentosa tampoco será. Entonces, dentro de las dificultades a las que nos enfrentamos es este valor nutricional, como en comparación con el pienso de la harina de pez o es mucho más elevado. Entonces, la manera como vemos las algas en alimentos para peces es sobre todo en el contexto funcional en el escenario actual. Es decir, con la reducción de costes el escenario cambia. Y en este momento la obtención de volúmenes relevantes en materia seca. Hemos tenido ya varios encargos donde varias personas nos han dicho tenemos una alga para testar. Vale, si entra en 10%, vamos a producir al 10%, necesitamos 10 kilos de alga seca. Y esto, bueno, eso no lo podemos, bueno, eso es una dificultad que tendremos. Entonces, nuestro escenario que podemos ver es inclusión a bajos porcentajes como ingredientes funcionales y una mayor adecuabilidad en situaciones de estrés para organismos patógenos.
Y aquí estaba hablando sobre todo de las biomasa de algas. En cuanto a los extractos, las dificultades son otras. Tenemos dificultad en entender qué extracto va a funcionar en esa situación de estrés o de transporte. Y después es muy difícil que haya una reproducibilidad de hoy a mañana. O sea, tiene que haber una patronización en la extracción de estas fracciones para que el efecto sea siempre el mismo y resulte siempre bien, de buen resultado. Y sabiendo que de diferentes especies que reaccionan de diferente forma, hay también una necesidad de comprobar la bioactividad en diferentes especies de algas o también en diferentes especies de peces. Y bueno, uno de los casos de éxito en el mercado es el Schizochytrium. Y aquí los más puristas dicen que no es un alga, pero yo la voy a considerar alga. Es la base de un producto comercial que es el Veramaris, que es una base de extracción de aceite del alga. Es una fuente de DHA y EPA más sostenible y que permite sustituir el aceite de pescado en alimentos para la acuicultura. Y uno de los aspectos más importantes de este producto es su precio. El coste, si quiero tener un alimento rico en DHA y EPA, me cuesta 150 euros. Y y encima tiene una ratio de DHA y EPA muy superior, lo que es más importante para los peces. Este es claramente un caso de éxito. Es un partenariado entre dos entidades y es muy interesante. Vale la pena verlo. Os voy a mostrar algunos datos internos. Y aquí, esto fue un estudio que hemos hecho con varias biomasas de algas, incluyendo todas las que tenéis en la pantalla. Aquí hemos incluido algas al 3% y hemos visto su desempeño en larvas de lenguado de 41 a 60 días. No os voy a dar muchos datos porque después os vais a dar cuenta de por qué, pero lo que hemos comprobado es que las biomasas con mayor potencial para las primeras edades de lenguado ha sido la nano y la feo. Y el feo, también la clorela tiene buen potencial, pero ya habíamos hecho un ensayo antes donde la teníamos al 17% y el valor nutricional bajó mucho y entonces la performance tampoco fue muy alta. Y aquí en este escenario lo que hemos decidido fue invertir más en la parte del FAEO y de la parte de nano. Esto, para quien quiera verlo, es un artículo que está publicado por nuestros compañeros. Es un artículo reciente. Y después nos encaminamos hacia el Pheodactylum y tenemos la posibilidad de probar varios escenarios, o sea, células intactas o células partidas al 5% y la inclusión posterior al 10%. Y aquí tuvimos una dificultad que fue, tenemos mayor performance de crecimiento con el Pheodactylum a 10%, con células rotas, pero como teníamos mucha dificultad de forma estandarizada, no hemos invertido en un ensayo de validación. En cuanto a la nanocleropsis, en el proyecto Valormas tenía un perfil nutricional interesante, pero también teníamos la posibilidad de testar gracilaria dentro de ese proyecto y pensamos que los perfiles eran complementarios y la idea era hacer un blend entre micro y macroalgas. Y la cuestión era entender cuánto debería entrar dentro de la formación. Y lo que hemos hecho ha sido
hacer un blend a 3%, es decir, 1,5 de nano y un medio, o al 6%. Y hemos testado todo esto versus al control comercial. Y volvemos a nuestros lenguajes de 34 y prolongamos el ensayo hasta los 63 y hemos hecho un muestreo intermedio. Y hemos evaluado el crecimiento, supervivencia y los parámetros inmunes al estrés oxidativo. Y lo que hemos visto en el muestreo intermedio fue una tendencia, o sea, una diferencia significativa para las algas con blends para promover el crecimiento del lenguado. Y al final del ensayo, también una tendencia para la promoción de crecimiento en estos blends. Aunque hayamos visto una sobrevivencia significativa entre el blend 3 y el 6, o sea, un mayor porcentaje de inclusión promovió el crecimiento al grupo control, pero no respecto al grupo del 3%, probablemente porque hubo, y era lo que os decía, que se diluyó entonces, en cuanto a la tasa de crecimiento, en función del crecimiento, fue y fue un ensayo bastante éxito, con una supervivencia por encima del 80% en todos los casos. Después la evaluación de bioquímicos. Hemos verificado que la lisozima en 40 días fue superior en el tratamiento de blend 6. Pero a los 63, ambos blends fue superior al control. En cuanto a la peroxidasa, en el estrés oxidativo que interviene hemos visto una tendencia similar, o sea, el blend 6 tiene una performance superior tanto al alimento control como al blend 3. En cuanto al estrés oxidativo, hemos visto que hay varios parámetros, pero no hemos visto diferencias significativas. Y aquí una de las dificultades cuando trabajamos con alimentos funcionales es entender cómo vamos a evaluar el resultado de ese tratamiento. Y entonces lo que hemos hecho ha sido, a través de un análisis de componentes principales, hemos juntado los parámetros de estrés oxidativo y los parámetros inmunes y hemos visto una clara separación entre el blend 6 y otros tratamientos a los 49 días. O sea, hay una respuesta más rápida tanto de estrés oxidativo como de respuesta inmune. Pero a los 63 ya hay una tendencia de aproximación entre el blend 3 y el blend 6. Es decir, el blend 3 ha tardado un poco más de tiempo en tener una respuesta inmune y antioxidante. Hemos visto que el blend 3 ha promovido el crecimiento, en cuanto que el blend 6, en cuanto que hay una respuesta más rápida, inmune y antioxidante. Y hemos tenido que seleccionar dentro de los dos tratamientos cuál llevaríamos a un ensayo de validación. Y la verdad es que para el usuario, para una maternidad del lenguado, el crecimiento acaba de ser preponderante respecto a una respuesta de estrés oxidativo. Entonces hemos testado el blend 3 en cuanto en tanques de mayor volumen, una escala casi cercana a la escala productiva, y hemos llevado el ensayo hasta los 91 días. De nuevo, crecimiento y supervivencia, pero hemos visto también un reto bacteriano. En cuanto al crecimiento, no tenemos diferencias significativas en cuanto al alimento de control. Y en supervivencia tampoco hay diferencias. Sin embargo, los peces se llevaron a las instalaciones del CIMAC, donde se les ha sujetado a un baño con Itenacibacum maritimum, y teníamos la parte de la infección y del control por triplicado.
Y aquí, aunque no hayamos visto una diferencia significativa, hay una tendencia para una mayor respuesta del alimento que tenían las algas, o sea, Blend 3. Se redujo la mortalidad del 70 al 50%. Y esto ha acabado siendo un resultado bastante interesante. Entonces, lo que podemos decir es que los blends de algas han tenido un efecto positivo en el crecimiento y una mejora de la resistencia en condiciones de cultivo. Consideramos que tienen un elevado potencial como aumento de la robustez y bienestar en las primeras edades de los peces marinos. En cuanto a los extractos, nuestra experiencia es mucho más limitada, excepto para servicios a terceros. Y aquí ya tenéis varios artículos, no he tenido datos internos, pero quería deciros que nosotros hemos testado sobre todo biomasas en proyectos en Valor Mar, en proyectos europeos como Magnificent y en portugueses como el de Feed Me, pero nuestro futuro en este momento se dirige a ver el potencial de los extractos de algas, y ahí vamos a tener dos proyectos, que es el MicroBoost y el PRR en el Plan de Recuperación y Resiliencia. Entonces, nuestra visión seguramente va a incluir las algas como un escenario posible y probable en la utilización de alimentos, y Sparos va a formar parte del MicroLab, donde hay varias empresas que tienen como objetivo para potenciar las biomasas para la acuicultura. Entonces, para terminar, lo que quería deciros es que probióticos tienen un elevado potencial para modular comunidad microbiana. Hay algunas dificultades tecnológicas que pueden sobrepasarse, pero en este momento solo hay un probiótico autorizado en alimentos para la acuicultura. Macro y microalgas, no existe esa restricción tecnológica, pero el valor nutricional y el coste limitan la formación de los elementos. Y por eso vemos las algas y microalgas como con mucho potencial, sobre todo en alimentos funcionales y sobre todo en las primeras edades de los peces. Y bueno, quiero terminar agradeciendo vuestra atención.